Bien, continuamos entonces. Les decía que es muy común en los últimos tiempos que las grandes empresas ya no amplíen sus plantas de trabajadores según la necesidad de servicios que tienen, sino lo que hacen es simplemente entrar a procesos de outsourcing, que básicamente es una terciarización, y lo que hacen es empezar a como a subcontratar a otras empresas que les venden los servicios que ellos necesitan y que en el momento que, por ejemplo, dejaran de necesitar, pues los dejan simplemente y no tienen mucho peso en cuanto a, por ejemplo, responsabilidades sociales, etcétera. Sobre todo en el campo de aquellas empresas que usan tecnologías muy de avanzada, como estas van cambiando, el ir generando activos, el ir generando grupos de personas con los cuales se tengan obligaciones permanentes, nos resultaría en el largo plazo rentable a las empresas. Entonces, mientras necesitan cierto tipo de tecnologías, pues las alquilan o las subcontratan y una vez que dejan de necesitarlas, simplemente dejan de hacerlo. Y es muy común, por ejemplo, en las operadoras de telecomunicaciones, que ya no compren cabeceras, por ejemplo, como antes se hacía, ¿no? Se compraba una cabecera para poder mandar, por decir, la televisión por cable y tenían que comprar todos los equipos y demás que generan activos, depreciación, costo, etcétera. Sino simplemente ahora contratan una empresa que les brindan en una especie de alquiler estos equipos durante un periodo de tiempo y cuando hay el cambio tecnológico simplemente dejan de alquilar y contratan nuevos equipos. Esto sobre todo así, muy eficiente el uso de activos, ¿no? Y ese es, bueno, no es algo que se utilice mucho en Bolivia todavía, pero sí es un proceso que se está utilizando mucho en otras partes del mundo. Entonces, básicamente, cuando hablamos de clasificarlo según el fin que tiene una inversión, un proyecto de inversión, pues vamos a ver que hay algunos que son para crear algo nuevo y otros que lo que hacen es básicamente hacer modificaciones a una actividad que ya se está desarrollando, ¿no? Ahora, uno es en función a la finalidad de la inversión, pero también hay clasificaciones que están relacionadas con para qué yo estoy realizando el estudio de factibilidad o de evaluación del proyecto. Y básicamente son tres los parámetros que se utilizan en esta clasificación. Por un lado, aquellos estudios que lo que buscan es medir la rentabilidad de la inversión, ver cuánto de utilidad va a generar y sin interesar mucho cuáles son eh, la proveniencia de estos fondos, ¿no? O sea, lo que interesa es ver si la inversión es rentable o no es rentable, no cómo se está consiguiendo los fondos para esta inversión. Hay otros estudios que lo que hacen es medir la rentabilidad de los recursos propios que están siendo invertidos en un proyecto de inversión. Fíjense, este es otro enfoque. Y hay otra clasificación que nos permite medir cuál es la capacidad que tiene el proyecto para enfrentar y absorber eh, posibles endeudamientos que vengan de la ejecución o la implementación del proyecto, ¿no? Entonces, de hecho, esta clasificación y estos tipos de estudios no necesariamente son excluyentes de uno. Es muy común que por un lado se haga un estudio para medir la rentabilidad de la inversión en general, por el otro lado a través del cálculo de lo que es la rentabilidad financiera o ROE, que también se conoce, se mida cuáles son la rentabilidad de los recursos que están siendo invertidos por los inversionistas directos y como muchos proyectos
son financiados en parte o en su totalidad con recursos externos que van a significar obligaciones externas, es decir, endeudamientos que no solo irán a pagar el capital prestado, sino también los intereses que representan prestarse esos capitales, pues también se tenga que medir si el proyecto va a tener la capacidad o no para cubrir estos costos de financiar el capital que existen, ¿no? Entonces, muchas veces estos estudios se manejan de manera conjunta. De manera resumida, podemos ver entonces que en cuanto a la tipología de los proyectos, por un lado se los clasifica en cuanto a la finalidad del estudio y por el otro en cuanto al objeto de la inversión y a partir de eso, pues lo que hemos ido mencionando se estructuraría en esta gráfica resumen. Bien, por temas de tiempo, aunque tenemos media hora todavía, sí, nos da, tenemos medio tiempo. Vamos a ver entonces rápidamente cuál es el proceso para la elaboración y evaluación de los proyectos, ¿ya? De hecho, algunas premisas que debemos tomar en cuenta es que nunca hay dos proyectos que son exactamente iguales. Para que dos proyectos sean exactamente iguales, tendrían que desarrollarse en el mismo momento, en el mismo espacio, con los mismos recursos y con los mismos actores, lo cual solo se podría dar cuando existen dos mundos paralelos, ¿no?, que estén funcionando al mismo tiempo. Después, definitivamente no. Y aunque los proyectos se refieran a un mismo rubro, no siempre los resultados van a ser los mismos. Fíjense, no es lo mismo, ya sea por temas de temporalidad, tamaño, mercado, etcétera, por decirles que un proyecto de cría de pollos sea exactamente igual en Sucre que en Cochabamba, aunque el rubro sea básicamente el mismo, cría de pollos para la venta de estos pollos de granja, pero hay muchas características que los van a hacer diferentes, ¿no es cierto? Para empezar, el mercado de Sucre no es el mismo que el mercado de Cochabamba, aspectos climatológicos son diferentes, y aunque la inversión en términos de cuantía sea exactamente la misma, no necesariamente los criterios de evaluación van a ser exactamente los mismos, ¿no? Porque habrán otros aspectos subyacentes como el precio, costo de insumos, etcétera, que harán que los resultados puedan ser diferentes. Y fíjense, podría darse que un proyecto de cría de pollos de granja en Cochabamba sea viable, pero en Sucre no, o a la inversa, ¿no es cierto? Y uno podría decir, pero si estamos usando la misma inversión, los mismos criterios, no sé qué, sí, pero es que hay otros aspectos que no son ya meramente técnicos, que hacen que los resultados de estos proyectos sean totalmente diferentes, ¿no? Entonces, en el proceso mismo de elaboración de proyectos, hay que tomar en cuenta muy claramente que nunca dos proyectos van a ser exactamente iguales y nunca dos proyectos van a arrojar exactamente los mismos resultados. Sin embargo, el proceso metodológico por el cual se realiza la elaboración y la evaluación de los proyectos de inversión básicamente son los mismos. Al final, lo que hacemos es generar toda una información, un cúmulo de información, la cuantificamos y esa información lo que va a hacer es darnos a nosotros un criterio para tomar una
decisión en base a ciertos parámetros que previamente habríamos elegido. Pero además debemos tomar en cuenta que todo proyecto de inversión debe ser necesariamente cuantificado y puesto en valores de unidades monetarias para que sirvan de comparación, porque al final la decisión, la toma de decisión se hace en base a una comparación de aspectos, ¿no? Entonces, bajo estos criterios, cuando iniciamos los procesos de elaboración y evaluación de procesos o de proyectos, tenemos que tomar en cuenta también que estos van a aportar a la toma de decisión. Y la toma de decisión va a también sufrir algunos criterios en cuanto a la decisión final que se vaya a tomar. Fíjense, por un lado, hay aspectos que van a estar relacionados con quién toma la decisión. O sea, quién es el inversionista o el analista que al final va a tomar la decisión. Dos, ¿qué variables van a ser controladas por quien tome la decisión? Es decir, qué cosas él puede controlar. Pero también hay otras variables que con seguridad no va a poder controlarlas y que de hecho pueden influir en el resultado del proyecto. Y esto va a hacer que la toma de decisiones obviamente tengan ciertas valoraciones. Y por el otro lado, muchas veces nos vamos a tener que confrontar con diferentes opciones, ¿no es cierto? Y habrá que crear criterios que nos permitan hacer la comparación de estos proyectos de inversión que aparentemente son diferentes, pero que encontremos un hilo común para poder decidir cuál de ellos es el que nos conviene más, tomando además como consideración lo que habíamos visto en cuanto a la tipología de los proyectos en general, que si son independientes o excluyentes, ¿no? Bueno, de hecho, cuando nosotros, cualquiera de nosotros, hagamos y elaboremos un proyecto, tenemos que estar conscientes de que tenemos una altísima responsabilidad en lo que vamos a hacer. No solo se trata de calcular números, sino que durante todo el proceso debemos ser muy minuciosos y acuciosos en la generación de la información que nos va a permitir a nosotros cuantificar, comparar y finalmente tomar una decisión. Fíjense que si no somos responsables durante todo ese proceso, desde la generación de información hasta el momento de cuantificarla y poner en parámetros medibles, podemos tomar decisiones erráneas por el simple hecho de no haber considerado algunos aspectos, ¿no? Entonces, sí o sí debemos nosotros tener mucho cuidado en el momento que estemos haciendo esta evaluación en la elaboración de un proyecto de inversión para determinar la factibilidad o viabilidad de este proyecto, ¿no? Existen criterios diferentes para hacer la factibilidad y viabilidad que además deben ser tomados en cuenta durante el proceso mismo de elaboración. Y de hecho, todos los estudios de factibilidad o viabilidad deberán considerar aspectos relacionados con la parte técnica misma, lo que se conoce como ingeniería del proyecto, o sea, los procesos, procedimientos internos, la parte económica, o sea, los recursos financieros que van a estar implicados, sus efectos, etcétera. Una parte legal, que es muy importante, que no contravenga una normativa, porque esto se va a desarrollar en una sociedad y tiene que estar concordante y de acuerdo con, lo, con el marco jurídico legal en el cual se realice. O sea, teóricamente nadie debería poder hacer un proyecto, por ejemplo, para la producción de cocaína, ¿no ve? No se debería hacer y nadie debería elaborar un proyecto para luego buscar financiamiento. ¿Por qué? Porque estaría en contra
del tema legal. Entonces, es una exageración evidente, pero hay que tomar en cuenta esos detalles, ¿no es cierto? O, por ejemplo, cuando estamos queriendo hacer una adecuación de los gastos de una empresa y queremos ir por la reducción de gastos, muchas veces lo que se hace es decir, bueno, empecemos a retirar gente y es menos sueldo que vamos a pagar, pero no estamos contemplando que hay un marco legal que, por ejemplo, a través de la ley laboral protege la estabilidad laboral y que por tanto tampoco podemos ir de una manera muy simple, ¿no? Esos son temas. También cuando se hace en este proceso de elaboración de un proyecto para determinar la factibilidad o viabilidad del proyecto, también se deben considerar aspectos relacionados con la política de un país, de un contexto, etcétera, ¿no? Y también la posibilidad de que si de gestión, si realmente esta actividad que vamos a realizar va a poder desarrollarse con normalidad o no. Y un otro aspecto que últimamente se toma muy en cuenta prácticamente en casi todo tipo de proyectos de inversión que se realiza es el efecto ambiental. De hecho, es muy común que en casi todos los proyectos que de alguna manera significan afectación de recursos naturales, sí o sí deban ir acompañados en Bolivia de una ficha ambiental, ¿no? Pero esto ya se está haciendo algo muy común, que no solo ya sean proyectos que afectan a recursos naturales, sino que también se vean otro tipo de proyectos, incluso se desarrollen en ciudades, etcétera, que el efecto ambiental que tengan sea mínimo o prácticamente mejor si es neutro, ¿no? Entonces, estos aspectos al momento de elaborar un proyecto de inversión deben ser necesariamente considerados. De hecho, revisando cada uno de estos aspectos, fíjense, al momento de hacer la viabilidad técnica, lo que se busca es ver si realmente el proyecto va a cumplir o no la expectativa que tiene que hacer, ¿no es cierto? Es decir, si realmente va a poder hacerse el proceso y se va a poder cumplir el proceso o va a poder lograr el bien o servicio que quieres realizar. En lo que hace a la viabilidad económica es pues básicamente determinar si el proyecto va a tener por un lado todos los recursos necesarios para la inversión, si va a poder financiar sus operaciones, cómo va a financiar esas operaciones. Si es un proyecto privado, obviamente lo habrá a través de la venta de los servicios, pues si es un proyecto social lo hará bajo subvención, bajo cobertura de costos promedios mínimos, etcétera, ¿no? Eso determina la viabilidad económica. En cuanto a la viabilidad legal, es ver si la actividad o el proyecto de inversión va a estar dentro del marco legal y si va a poder realizar sus actividades con normalidad o va a tener problemas o no. De hecho, la viabilidad de gestión lo que hace es básicamente ver la capacidad de funcionamiento del proyecto de inversión, es decir, si la empresa o actividad, ya sea la empresa que se va a crear o las modificaciones que se van a hacer en una empresa que está funcionando, van a poder desenvolverse regularmente, ¿no? En cuanto a la viabilidad política, hace necesariamente a los criterios que tienen que ver, por un lado, con el contexto y por el otro lado, con los criterios estratégicos que se tienen al interior de una misma empresa, ¿no es cierto? Entonces, esto va a poder a nosotros ver si realmente se va a poder, este proyecto de inversión va a poder funcionar regularmente, va a tener cierta estabilidad o no lo va a hacer, ¿no es cierto? Y en lo que hace a la viabilidad ambiental, de hecho, tiene que ver con los efectos que puede tener una actividad sobre el medio ambiente,
la contaminación que puede generar, incluso si son actividades empresariales, cómo se van a disponer los residuos que se generen, qué tipo de energía va a utilizar, va a ser energía limpia o va a ser energía contaminante, etcétera, ¿no? Entonces, sí o sí, al momento de elaborar el proyecto y de ir generando los criterios de factibilidad o viabilidad, no solo es ir a indicadores concretos, sino que se debe tomar en cuenta todo este contexto global, ¿no? Bien, una vez que nosotros ya hemos visto de manera genérica lo que es todo lo que implica el proceso mismo de elaborar y evaluar un proyecto de inversión, y qué aspectos debemos tomar en cuenta. Y fíjense que muchas veces se olvida esta parte y nos volvemos muy funcionales, solo queremos agarrar una calculadora, hacer sumas y listo. Y olvidamos muchos de estos aspectos que hemos mencionado, que a la larga son determinantes para el éxito o fracaso de un proyecto, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes hagan o se metan a hacer la elaboración de un proyecto, deben tomar en cuenta todos estos criterios que hemos ido viendo para poder, al final, en el momento que se tome la decisión de implementar el proyecto, tomar la decisión más correcta, la decisión más eficiente, ¿no? Pero para eso tenemos que tener mucha claridad en todo esto, estos aspectos que hemos mencionado. Una vez que tenemos ese contexto, pues básicamente podemos entrar ya a lo que son las etapas de la elaboración y la evaluación de un proyecto, ¿no? Existen 4 etapas muy claramente diferenciadas, que son el momento en que nace la idea del proyecto, en el momento en el que se hace el estudio de preinversión, el momento en que se realiza la inversión y la cual el proyecto empieza a hacer la operación. Básicamente, nosotros vamos a estar circunscritos, perdón, básicamente durante todo el curso vamos a limitarnos a lo que es la idea y sobre todo vamos a hacer mucho énfasis en lo que es la preinversión, ¿no es cierto? Desde qué aspectos debemos tomar en cuenta para el perfil, la prefactibilidad y los criterios de factibilidad que deberemos tomar, desde un punto, como les mencionaba, muy práctico. Ya vamos a ir haciéndolo cada vez más práctico, menos teórico, ¿no? Y que ustedes puedan ir desarrollando esas habilidades para poder eh, hacer todo este proceso de elaboración de un proyecto de inversión. Entonces, vamos viendo de manera resumida qué significa cada una de estas etapas. La etapa de la idea es donde básicamente nosotros identificamos y determinamos la necesidad que existe, el problema que queremos resolver y cómo lo vamos a resolver, o sea, el objetivo al que queremos lograr, ¿ya? Esa es la etapa de idea. Eh, Muchas veces se parte del supuesto de que ya la idea está concebida y que deberíamos ir directamente a la siguiente etapa. Pero fíjense que muchas veces, muchas empresas, muchas instituciones y muchos inversionistas, por no detenerse en esta etapa de precisar la idea, hacen gastos dobles o hacen esfuerzos dobles, ¿no? Y implementan algo, dicen, no, tenemos que hacer esto. Hacen el estudio de factibilidad, lo implementan y en medio de lo que están implementando se dan cuenta que tienen que hacer otra actividad complementaria para poder lograr satisfacer la necesidad que realmente querían satisfacer. Entonces, la etapa de la idea debe ser un proceso sistemático, ¿ya? Que permita identificar con claridad o bien qué vamos a crear o bien qué mejoramiento concreto necesita una empresa o una institución que está funcionando, ¿no?
Entonces es muy importante esta etapa. Después obviamente viene la parte de preinversión, que corresponde ya al proceso mismo de estudio y de la viabilidad económica, que es donde vamos a centrarnos bastante, vamos a ver qué aspectos debemos tomar en cuenta para hacer todo el proceso de preinversión, eh, qué cosas debemos tomar en cuenta, qué cosas son prácticas, qué cosas en definitiva no las deberemos tomar en cuenta, ¿no es cierto? Aunque a veces algunos libros las mencionan, pero en la práctica nunca se las utiliza, ¿no? Viene la etapa de preinversión. Luego viene la etapa de inversión, que es cuando ya efectivamente se hace el desembolso y se inicia diremos, la implementación del proyecto, y finalmente viene la etapa de operación, y aquí empezamos ya los ciclos de feedback, que serían la parte de evaluación constante de cada una de estas etapas para ver si estamos siendo o no eficientes en este proceso, ¿no? Bueno, vámonos ahora entonces a ver por partes lo que es la etapa del proyecto. Nos vamos a centrar en lo que es la idea, y después durante prácticamente todo el curso vamos a hablar de lo que es la parte de preinversión, que al final nos va a permitir determinar los criterios para la factibilidad de un proyecto. En esta primera etapa de viabilidad de un proyecto, hemos dicho que la primera etapa es la idea. O sea, todo proyecto de inversión nace de una idea, y esta idea debe responder a la solución de un problema, y este problema es consecuencia del surgimiento de una necesidad. Entonces, básicamente lo que hace la idea es determinarnos un objetivo para poder satisfacer una necesidad. Y para poder hacer eso, lo que tenemos que hacer es que el enlace entre el objetivo, idea y la necesidad está el problema. Y el problema básicamente se define como esa diferencia que existe entre la situación actual y la situación deseada. O sea, cómo me encuentro ahora y cómo yo quisiera estar. Eso es un problema. Ahí surge una necesidad, y lo que hace la idea es satisfacer eso. De hecho, les decía, muchas veces no le toman muy en cuenta este aspecto, ¿no? Y creen que debe ser un proceso muy simple de decir, ya construyamos esto o hagamos aquello, y no se hace un análisis a profundidad de la identificación de esta idea, que al final va a ser lo que hay que entender, va a ser la actividad que va a permitir resolver una necesidad o un problema concreto, ¿no? Wow. Cómo nosotros identificamos y hacemos este proceso sistemático para determinar la viabilidad y factibilidad de una idea, ¿ya? Ya sea que la idea sea para la creación de un implemento o el mejoramiento de algo, partimos siempre de 4 preguntas, y luego a estas 4 preguntas, una vez que ya identificamos la idea, nosotros metemos unos filtros para precisar mejor la idea y poder determinar ya en una actividad, en un objetivo concreto. Las 4 primeras preguntas que nos hacemos es: ¿qué tipo de idea es? O sea, ¿es la creación de un nuevo producto, de una nueva empresa? ¿O simplemente es el mejoramiento o adecuación de un proceso? La segunda pregunta: ¿qué tipo de producto o servicio se va a brindar? Es decir, ¿qué necesidad existe, qué problema existe y cómo vamos a resolver ese problema? ¿Es con un bien, o sea, un producto, o es con un servicio? ¿No es cierto? ¿Y cuál es ese producto o cuál es ese servicio? Una tercera pregunta es: ¿a quién está dirigido ese producto o ese servicio? ¿Es a personas internas o a una parte interna de la empresa? ¿Es a otras empresas? ¿Es a un grupo de clientes? ¿Es a un grupo de proveedores? ¿Es a otras empresas asociadas? O sea, ¿a quién le vamos a ofrecer esta actividad que vamos a realizar?
Y finalmente, una última pregunta que nos hacemos, y aquí hay que tomar muy en cuenta estos cuatro aspectos: ¿qué características concretas tiene este producto o servicio? Primero, ya hemos identificado qué producto o servicio es, qué precio va a tener, cómo se va a presentar, qué lo hace diferente a otros productos o servicios similares y cómo se va a hacer llegar a la empresa o personas a las cuales queremos llegar. ¿Ya? Entonces, estas primero cuatro preguntas nos van a permitir a nosotros ir precisando mejor en la idea del proyecto de inversión que queremos realizar o la actividad que queremos realizar. Una vez que tengamos determinada esta idea, tenemos que hacer una evaluación de si realmente la idea que nosotros estamos planteando y proponiendo es la ideal. Y para eso tenemos que recurrir a una serie de criterios, ¿ya? Son 9 criterios que hay que tomar en cuenta. Primer criterio: una vez que tenemos la idea concreta a partir de las 4 preguntas iniciales, primer criterio, hacemos una valoración y evaluación comercial. Es decir, esta idea, este servicio, este producto, realmente va a ser valorado por el mercado final. Cuando hablamos de mercado final, no necesariamente estamos hablando de personas externas a la institución. Pueden ser incluso a un grupo o a un segmento de la institución. O sea, realmente va a ser valorado por ellos de manera que lo van a adquirir y que les va a ser útil, ¿no? Un siguiente criterio es: esto que queremos implementar, técnicamente disponemos de toda la tecnología, los recursos, condiciones, infraestructura, todo lo que se necesita para poder generar el producto o servicio. ¿Tenemos, no tenemos? ¿Qué características tiene esa tecnología? ¿Qué características tienen esos recursos? ¿Qué condiciones se necesitan? ¿No? Un otro criterio que debemos tomar en cuenta es el criterio organizacional. Es decir, ya sea un emprendimiento nuevo o ya sea una institución, tenemos el conocimiento suficiente, o sea, el know-how suficiente y la capacidad administrativa para poderlo llevar adelante. Un siguiente criterio es un criterio legal. Esto que queremos implementar es legalmente correcto. ¿Existe alguna restricción que debamos tomar en cuenta para que no se pueda implementar? Luego hay un criterio que tiene que ver con la parte ambiental, es decir, esta idea que queremos implementar, ¿tiene algún tipo de impacto ambiental negativo? ¿Va a tener algún efecto negativo sobre el medio ambiente? Luego, tenemos que tomar un criterio financiero económico. Es decir, ¿tenemos el acceso a recursos financieros suficientes? Como idea inicial, estamos percibiendo que los ingresos van a ser mayores que los gastos, va a ser deficitario, ¿no? ¿Cómo estamos percibiendo esto? Entonces, esta idea nosotros tenemos que empezar a precisar. Luego, la viabilidad de la idea, que tiene que ver si va a ser o no viable, si va a tener algún tipo de efecto en cuanto a la empresa misma, en cuanto a la implementación misma del proyecto. Hay que tomar en cuenta un criterio ético, es decir, está dentro de los principios y valores aceptados comúnmente en el entorno donde se va a desarrollar o no, se van a vulnerar o no algunos principios o valores, o se va a pedir a la gente que transgreda algunos principios o valores, ¿cierto? En tema, hay que tomar también un criterio emocional. Esta idea de proyecto es suficientemente motivante, ¿no?
realmente va a generar un proceso de transformación en las personas que le va a incentivar a implementarlo, ¿no? Y finalmente un criterio social que tiene que ver si la idea o producto o servicio que vamos a crear o generar o transformar cumple con los intereses de la comunidad, tanto interna de la empresa como de la externa. Es decir, esta valoración de los stakeholders que les mencionaba antes, ver si realmente no van a haber grupos que sean afectados y si todos aquellos que de alguna manera van a tener relación con esta idea, la van a apoyar, no la van a ver como un conflicto para sus propios intereses, ¿no? Entonces, fíjense, a partir de estos aspectos, primero, la identificación de la idea a partir de estas 4 preguntas y la viabilidad inicial, este es como un filtro, un tamizaje, estos 10 cuestionamientos en la realización de la idea y una vez concretada a partir de estas 4 preguntas, nos empezamos a hacer estos cuestionamientos para ver si realmente la idea tiene una buena posibilidad de ser aceptada y por tanto podamos iniciar el siguiente proceso, que ya es el estudio de preinversión y prefactibilidad de la idea. Fíjense que si varios de estos criterios que hemos mencionado resultaran ser negativos, es un proyecto que aunque aparentemente pueda parecer interesante, como se dice comúnmente, está naciendo muerto, porque va a tener muchos problemas en el proceso mismo de su implementación, ¿no es cierto? Entonces, esta primera fase de identificar la idea y de identificar la viabilidad de la idea eh, es el inicio que debería tener todo proyecto. Si pasa este primer filtro, el resto ya es más una cuestión de generar ya información concreta para poder implementar la idea, el producto o servicio básicamente que se va a realizar. Bien, entonces, a partir de esto, ya de estas reflexiones que hemos realizado, lo que les pido a ustedes es que realicen un trabajo práctico. Yo ya les decía que más allá de la teoría, lo que queremos es que ustedes se empiecen a aterrizar en aspectos concretos, porque la elaboración de proyectos es básicamente eso. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Primero, identifiquen una idea y su viabilidad, respondan las 4 preguntas para identificar la idea y una vez que tengan precisada la idea, hagan el filtro de los criterios de viabilidad y a partir de eso generen un archivo en WinWord y este archivo le ponen el nombre con su participante y vamos a coordinar para ver cómo van a subir a la plataforma este archivo para su respectiva evaluación y sugerencias que podamos hacer. La idea es que ustedes empiecen a trabajar ya en una idea de proyecto, ya sea propia o que beneficie de alguna manera a su institución y que el resto del proceso que hagamos pues sea práctico y útil, no sea simplemente teoría, ¿no? Entonces, básicamente